Bien, continuando con el análisis del sujeto activo del acto ilícito internacional, hablemos ahora de la persona. Salvo supuestos excepcionales, solo a través del Estado pueden las normas del derecho internacional afectar al individuo, pues éste no es sujeto de las normas regidas por dicho orden jurídico, aunque excepcionalmente algunas normas le atribuyan derechos y obligaciones de carácter internacional, le concedan la posibilidad de ejercer esos derechos o hacerse responsable directo en el plano internacional por la violación de una obligación. El individuo puede ser sujeto de una conducta ilícita internacional, o sea, un individuo puede infringir una regla jurídica internacional, establezca ciertas obligaciones a su cargo, pero aún así no será responsable por ello en el plano internacional. Solo, con carácter de excepción, el acto ilícito del individuo podrá generar su responsabilidad internacional directa en razón de la índole y la gravedad del acto, por ejemplo, piratería, trata de esclavos, trata de personas, etc. En tales casos, las sanciones le serán aplicadas al individuo en virtud de reglas internas dictadas por el Estado en consonancia con sus obligaciones jurídico-internacionales y a través del ejercicio de su jurisdicción nacional. Más excepcionales aún son los casos en los que la responsabilidad internacional se ha imputado directamente al individuo y éste ha sido penado mediante un procedimiento internacional. Como verán, la persona como sujeto activo de la responsabilidad internacional es solo una excepción. Muy pocos autores la consideran como un elemento importante. Pasemos ahora a los organismos internacionales como sujeto activo de un acto ilícito internacional. Reconocida la personalidad jurídico internacional de las organizaciones internacionales, resulta evidente su condición de titular de derechos y obligaciones internacionales, y de allí la posibilidad de hacer valer sus derechos y de violar o incumplir sus obligaciones. Es por ello indudable que los organismos internacionales sí pueden ser objeto de una reclamación por responsabilidad internacional. Las organizaciones internacionales pueden contraer responsabilidad internacional por actos atribuidos a las mismas. Esa responsabilidad puede ser de derecho interno de las organizaciones o de derecho internacional. En este último caso, es de muy difícil aplicación por parte de los estados el ejercicio de su derecho de protección diplomática frente a una organización internacional por actos que pudieran ser lesivos para sus nacionales. Bien, pasemos ahora a analizar uno de los elementos también centrales del cuadro sinóptico, que es la violación de la obligación. Aquí analizaremos las situaciones especiales o extraordinarias que se dan en lo que se refiere a la ilicitud o al contenido de la obligación violentada. Recordemos que existe responsabilidad internacional por la violación de una obligación internacional. Pero, sin embargo, también se dan supuestos de responsabilidad internacional del Estado cuando no cometió ningún acto ilícito internacional. O sea, cuando no hay ninguna violación de obligación alguna del derecho internacional. Estamos en estos supuestos
en el caso de lo que se llama teoría del riesgo creado. Esta teoría nos habla de quien, por su propio placer o utilidad, introduce algo peligroso a la sociedad y por ello es responsable de cualquier accidente que se derive, aun cuando no se le puede imputar culpa o negligencia alguna. La base de la teoría de la responsabilidad por riesgo o responsabilidad absoluta es la admisión en ciertos casos de una responsabilidad sin acto ilícito, de una responsabilidad derivada del ejercicio de ciertas actividades consideradas en principio no prohibidas, pero que conllevan ciertos riesgos, como ser la exploración espacial, la manipulación de la energía nuclear, la aviación civil, etc. Ello afecta el comportamiento, el componente del acto ilícito internacional, al admitir ciertos supuestos en que, aún no concurriendo este, se da responsabilidad internacional. En el derecho internacional, la teoría del riesgo solo se aplica en aquellos casos que han sido previa y claramente definidos las convenciones internacionales, o sea, sobre la base de reglas preexistentes para un número limitado de actividades extremadamente peligrosas. No se aplica por analogía. Por ejemplo, tenemos los casos de la Convención Internacional sobre daños causados por aeronaves extranjeras a personas en tierra, la Convención Internacional sobre responsabilidad frente a terceros por daño nuclear, etc. Pasemos ahora a desarrollar un punto referido a crímenes y delitos internacionales. Este punto pone en duda la afirmación de que no importaba la calidad de la obligación o el objetivo de la obligación violentada, siempre será un acto ilícito internacional. Aquí veremos algunos comentarios muy necesarios sobre este punto. Por ejemplo, en lo que se refiere a crímenes y delitos internacionales. Todo acto estatal violatorio de una obligación es un acto ilícito, como decíamos, cualquiera sea el contenido u obligación u objeto de la obligación violada. Insisto, cualquiera sea el contenido u objeto de la obligación violada. Sin embargo, habrá actos que por su especial repugnancia a la conciencia jurídica de la humanidad son susceptibles, en función de su mayor gravedad, de engendrar para el Estado culpable un régimen de responsabilidad internacional particularmente severo y de dar pie a la posibilidad de que sujetos distintos del Estado directamente perjudicado invoquen su comisión para exigir la responsabilidad a aquel, incluso para imponer sanciones. Por ello, se ha reconocido la existencia de esos actos particularmente graves, al distinguirlos como crímenes internacionales de otros actos ilícitos de menor gravedad calificados como delitos internacionales. Para la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, crimen internacional es el resultante de la violación de un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguarda de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto. Será delito internacional todo otro hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional. Bien, pasemos ahora al último eslabón de este cuadro sinóptico, este esquema que se ha presentado, es el sujeto pasivo. Hablamos aquí de los casos en que el acto ilícito internacional lesiona directamente al Estado o a la persona o bienes de un individuo extranjero. Analicemos la lesión directa al Estado.
En este tópico consideramos los casos de una lesión directa a un Estado extranjero como persona del derecho internacional. En estos casos la responsabilidad del Estado es obvia. Sin embargo, existen dos situaciones jurídicas distintas y que sus efectos son diversos con cierta forma. Cuando se afecta directamente a un Estado extranjero, el lesionado es un ente que posee personalidad jurídica internacional. Por lo tanto, la responsabilidad consiguiente provee ipso facto una acción de carácter internacional. O sea, de ipso facto se genera la obligación de reparar. O sea, la queja por responsabilidad internacional aparece de manera inmediata. En cambio, cuando se afecta directamente a una persona o individuo que posee nacionalidad extranjera, la situación jurídica es distinta porque esa persona está subordinada a la jurisdicción del Estado local. Allí dispone de personalidad jurídica propia y en consecuencia debe comenzar por ejercer por sí misma las acciones correspondientes que el sistema administrativo y judicial de ese Estado le provee. Debe agotar lo que se llama todos los recursos internos que el Estado local le brinda a la persona extranjera para encontrar satisfacción a los intereses dañados. Pasemos ahora a analizar los casos en que existe lesión directa a la persona o bienes de un individuo extranjero. Corresponde aquí analizar los casos en que el ilícito internacional perjudica o daña la persona o los bienes de un extranjero. En estos casos, la responsabilidad internacional se asegura mediante el ejercicio de la protección diplomática o mediante la presentación de reclamaciones. Estas reclamaciones contienen tres elementos íntimamente entrelazados. El primero, el prohijamiento por el Estado. Se da cuando el Estado respalda las reclamaciones privadas de sus nacionales víctimas del acto ilícito internacional. Al hacerse cargo del caso de uno de sus súbditos y recurrir a la acción diplomática o a un procedimiento internacional en su nombre, el Estado está afirmando sus propios derechos, su derecho de garantizar en la persona de sus súbditos el respeto de las reglas del derecho internacional. El Estado no actúa como representante o mandatario del particular damnificado, sino que actúa ejerciendo un derecho que le es propio. 2. Nacionalidad de las reclamaciones de las personas físicas o morales. La reclamación del Estado queda limitado necesariamente a la intervención en favor de sus propios nacionales, porque es el vínculo de la nacionalidad entre el Estado y el individuo lo que confiere al Estado el derecho de la protección diplomática. Tercero, medida de la reparación. Como la reclamación apoyada por el Estado tiene su origen en la pérdida o el daño causado al individuo, las modalidades y el alcance de la reparación que se debe al Estado tienen que guardar una relación estrecha con dicha pérdida o daño. Bien, aquí debemos nosotros entrar a analizar la naturaleza y alcance de la reparación. Un Estado cumple la obligación que le incumbe como resultado de su violación de una obligación internacional, resarciendo el daño causado, es decir, reparándola. El Estado lesionado es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación en forma adecuada. La reparación debe, hasta donde sea posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación
con toda probabilidad hubiera existido, si no se hubiera cometido el acto ilícito. La restitución en especie, o, de no ser posible, el pago de una cantidad correspondiente al valor que tendría la restitución en especie y la concesión, en caso de ser necesario, de una indemnización de daños por la pérdida sufrida, si ésta no resulta cubierta por la restitución en especie o por el pago en lugar de ella, son los principios que deben servir para determinar el monto de la indemnización. La restitución. El propósito de la restitución en especie es establecer la situación que hubiera existido de no haber ocurrido el acto u omisión ilícitos. La restitución es la forma normal de la reparación. Puede ser sustituida por la indemnización solo si la restitución en especie no es posible por dificultad o imposibilidad física, material o jurídica. Indemnización. La reparación puede consistir en una indemnización, siendo esta la forma más usual de reparación. La indemnización supone el pago de una cantidad correspondiente al valor que tendría la restitución en especie a la fecha en que sea pagada. Daño directo. Si bien la restitución implica borrar todas las consecuencias del acto ilícito, solo se compensarán los daños directos cuando exista una conexión evidente y directa entre el acto ilícito y la pérdida del objeto de la reclamación. Respecto a la pérdida de utilidades, deben ser aceptadas y reconocidas, puesto que sólo así habrá una justa compensación que implique una restitución completa del estado de cosas anterior. Los intereses, por su lado, deben considerarse como un elemento integrante de la compensación, puesto que la indemnización plena incluye no solo la cantidad adeudada, sino también una compensación por la pérdida del uso de dicha cantidad desde que es debida. En cuanto a la compensación punitiva, los resarcimientos punitivos o ejemplarizantes inspirados la desaprobación del acto ilícito y como medida de disuasión son incompatibles con la noción que sirve de fundamento a la reparación internacional. Ahora, por último, vayamos a la satisfacción. Esta es la forma de reparación adecuada para el perjuicio no material o el daño moral a la personalidad del Estado. Puede consistir en rendir honores a la bandera, el castigo a los funcionarios culpables o la declaración oficial de excusas, etc. La satisfacción entonces solo procede cuando estamos hablando de un daño inmaterial, un daño al honor o a la personalidad del Estado como sujeto del derecho internacional. Bien, alumnos, doy por concluida mi clase sobre responsabilidad internacional, reiterándole la advertencia que esta clase no debe reemplazar ni suplir la lectura obligada que ustedes deben hacer de todos los textos del tema. Esta clase simplemente tiene que ser considerada como una ayuda a memoria o un asistente útil para el estudio de la materia y para el momento en que ustedes leen los textos referidos. Ha sido un gusto y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad.